¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos. El primer martes de mayo, en este caso el 3, es el Día Mundial del Asma y para eso tenemos a la doctora Catalina Pinchak. Ella es profesora agregada, directora de la carrera de Neumología Pediátrica, especializada en este tema. Así que bienvenida, Catalina, un placer tenerte una vez más. Sí, muchas gracias por la invitación. Para mí es un enorme placer en este día, sobre todo de concientización y de eventos de educación en la enfermedad más frecuente, crónica, de la infancia. ¿Más frecuente? ¿De qué casuística hablamos? Y 1 cada 20 puede estar enfermo de asma, por lo cual es bien importante hacer el diagnóstico de asma. Claro, o sea, no es un tema que tiene, si bien el clima y el ambiente importa, es a nivel mundial esto se da, ¿no? Como fenómeno. No es solamente, digamos, que nos pasa en un país como el nuestro, tan húmedo, tan particular. No, eso es a nivel mundial. Claro. O sea, el asma es una enfermedad muy frecuente, está muy subdiagnosticada, sobre todo en los niños más chicos. Entonces, es muy importante en estas fechas hablar sobre el tema. Muy bien. ¿Cómo una mamá puede sospechar o puede, bueno, además de la consulta y los controles habituales, de repente decir, bueno, yo noto este cambio diferente, pensando ya en un bebé, ¿no? No en un niño, como para poder hacer la consulta, en este caso contigo? En realidad, los niños menores de 5 años, o sea, los lactantes, habitualmente consultan porque son niños que están previamente sanos, nacen bien, y en la evolución empiezan con un primer episodio de bronquiolitis, y quedan con síntomas, con tos, con fatiga, con ruidos en el pecho, que quedan sibilantes, ese es el nombre, o reiteran estos episodios de broncostrucción a lo largo del tiempo, y los periodos entre los episodios son sanos, o sea que tienen desencadenantes y vuelven a recaer y vuelven a recaer. Luego del tercer episodio de esta broncostrucción en un niño que crece bien, que se alimenta bien, que no tiene otras cosas que llamen la atención, uno de los diagnósticos más importantes es hablar sobre la posibilidad y luego la confirmación del asma como enfermedad. Porque tiene un contexto muy importante el asma que se llama asma del lactante, el asma que aparece precozmente, porque también tiene posibilidades de revertir. Ah, bien. Entonces, de revertir o de controlarse. Entonces, es muy importante toda esa terminología. No es crónico para siempre en la mayoría de los casos. El asma es una enfermedad crónica que se manifiesta en crisis. Entonces, muchas veces el problema es la crisis. Entonces, se olvidan en los periodos que pasan bien, que es el periodo donde hay que controlar ese paciente y donde muchas veces la medicación controla todo eso. Las crisis quedan mucho más espaciadas, el pulmón crece de una manera bien tutoriada, crece dentro de la normalidad, sin un proceso inflamatorio de base, y eso le permite al niño desarrollar una vida normal, disminuir los síntomas, hasta llegar a síntomas cero. Claro. Ahora, tú hablabas de momentos de crisis y momentos gatillo. El aspecto emocional es muy importante, ¿verdad? Sí, el aspecto emocional a todas las edades, porque el asma puede aparecer en todas las edades. No es una cosa que no es aparece... algo de los niños o de los bebés. No. De adulto te puede pasar. Y de anciano también. De anciano. Y puede pasar durante episodios épocas muy importantes, el embarazo, situaciones de estrés, en otras situaciones de estrés. Por lo cual La pandemia, por ejemplo, puede haber sido un desencadenante. No vincularlo con el COVID, porque nos quedó claro, ya hablamos de este tema, que en un momento se pensó, bueno, la persona que tiene asma tiene más riesgo. Sabemos que no es así, que hay que cuidarse igual. Pero sí todo el estrés del encierro y todo lo que dejó, ¿no? A nivel mental, ni que hablar. La parte emocional es sumamente importante. De hecho, es una de las líneas que hay que controlar en la integridad del tratamiento. Parte emocional del paciente, o sea, la ansiedad, la depresión, el manejar la incertidumbre de cuándo me va a venir la crisis, qué tengo que hacer si estoy de viaje, si estoy en otro país, qué tengo que hacer. Por lo cual es muy importante el rol que cumplen los pediatras, los especialistas, pero sobre todo los pediatras, en hablar sobre este tema, en hablar de la enfermedad, en hablar de la crisis, que son el tratamiento de la enfermedad no tiene que ver con el tratamiento de crisis, o sea, son dos cosas que hay que aprender a manejar. Hay que darle algo escrito y conversado a los padres sobre
qué tengo que hacer, cómo tengo que reconocer el episodio, cuáles son los medicamentos que tengo que tener en mi casa si de noche me viene este problema. Sin duda. Entonces, ¿y cuándo llamo al médico? Es muy importante eso, o sea que... Nos pareció súper interesante tenerte y este final que decís es clave porque la medicación bien dada, bien aplicada con la inhalocámara o no, todos los detalles que nos van a dar en la consulta, que sean a medida para ese paciente, van a generar esa mejor manera de vivir, ese buen vivir. Exacto. Catalina, gracias por visitarnos. Seguiremos hablando de asma a lo largo del programa, te volveremos a invitar. Perfecto. Específicamente para hablar del tratamiento y de cómo aplicarlo, que es todo otro gran capítulo, ¿verdad? Perfecto, estoy a las órdenes, me encanta Muchas estar gracias. con ustedes.